A los colombianos en el exterior, aló a los colombianos en el exterior, aló a los colombianos en el exterior. A la 1:30 del día 9 de abril de 1948, a la abril de 1948, año entre las 6:14 y 15, fue asesinado por un policía conservador, el doctor Jorge Eliezer Gaitán, por órdenes del Partido Conservador y del gobierno conservador. 4 balazos por la espalda le dio el policía conservador mandado por el gobierno conservador y asesinó a la 1:30 al salir de su oficina el doctor Jorge Eliezer Gaitán, situada en las calles 14 y 15 con carrera séptima. Luis del Olmo una vez dijo: esto es lo que me gusta de la radio, el no saber qué va a ocurrir. ¿Y saben qué es lo más curioso de esto? Que desde un principio nadie sabía la inmensidad de los cambios sociales que esta iba a traer consigo. Pero creo que para hablar de esto tenemos que irnos al principio, donde comienza todo, el momento en que la radio llega a Colombia y ese proceso que se va dando en este medio. En una tarde de abril de 1923, nació la radio en Colombia. En realidad no sonaba así, más bien fue... Sus comienzos fueron llevados a cabo por personas que tenían charlas como... ¡Venga! ¿Usted sabe cómo funciona ese cacharro? ¿Yo qué vas a ver, huevón? La falta de experiencia era bastante notoria, lo que daba un mundo lleno de incertidumbres, pero también un universo lleno de posibilidades. Su primer paso no se dio blando. Este comenzó prácticamente desde que un señor con bigote de Camilo Echeverry, llamado Pedro Nel Ospina, fundó la Estación Internacional de Morato mientras ejercía su rol de presidente de la República. Y posteriormente, un año después, la primera conferencia fue dada por el entonces ministro de Obra, Aquilino Villegas. ¿Pero desde el inicio fue tan política e influyente la radio? No, para nada. En un comienzo, la radio se mostró como un estímulo cultural y un medio de expresión artístico, principalmente con la difusión musical. De hecho, esto dio paso al desarrollo de emisoras como La Voz de Barranquilla y la HJN, las dos primeras emisoras. Escuchen ustedes la Radiodifusora Nacional de Colombia, organismo oficial de radiodifusión de la República, dependiente del Ministerio de Comunicaciones y del Instituto Nacional de Radio y Televisión, INRAVISIón. ¿Aunque? ¿Aunque? Sí. Lo que pasa es que no pasó mucho tiempo para que fuera de influencia política. Exactamente, para las elecciones de 1930, las 4 emisoras que existían empezaron a colaborar con publicidad política, en la cual una emisora decía El Partido Conservador, su mejor opción. En cambio, las otras 3 decían Partido Liberal, el cambio que usted quiere, con Enrique Olaya Herrera. ¿Y quién ganó? Olaya. ¿Y valió la pena? Al menos para la radio sí. Resulta que él fue el que empezó a legalizar la radio, otorgando los derechos y deberes para la radiodifusión. Y trajo el sistema comercial de la radio estadounidense, no se te olvide. Ah, sí, verdad. Eso hizo que pasaran rápidamente de 4 emisoras a 21. Entre esas estaba HKA, HJK, Voz de Cali, entre muchas más. Pero me imagino que como siempre pasa en este país, esas emisoras que surgieron fueron en Bogotá. No, te equivocas y mucho. En la costa, en el eje cafetero y en Medellín, la radio se expandió muchísimo. Tanto que, por ejemplo, La Voz de Pereira fue una de las que más resaltó. Aparte de Bogotá, los mejores lugares en los que tuvo acogida fue en el eje cafetero, Medellín y la costa. Vale, qué chévere. ¿Y entonces después la radio se transformó en algo netamente político? No, en esta expansión de la radio vemos que primaba la cultura y el entretenimiento. ¿Qué pasa con esto entonces? Pues se empieza a ver la forma en que este nuevo medio de comunicación influenciaba el pensamiento y actuar de los oyentes, como lo vimos con las elecciones de 1930. A medida en que el número de emisoras y oyentes fue creciendo, la radio comenzó a tener diversos significados, tanto para lo social como para lo económico. ¿Influencia?
Me suena familiar. Ahora que lo pienso, esto no es solo de la radio. Hasta el día de hoy los medios de comunicación sí que han tenido una evidente influencia en nosotros. Exacto, y es que esto se pudo visibilizar después de más ocasiones, como en 1932 en el conflicto colombo-peruano, en donde la radio, además de ser un medio informativo, se convirtió en un pacificador en todo el territorio nacional. O también cuando ocurrió el Bogotazo en 1948. Muchas de las cosas que ocurrieron a partir de la muerte del caudillo fueron impulsadas mayormente por las personas que tomaron a la fuerza las emisoras. Estoy seguro que muchos de los momentos históricos que conocemos hoy en día no hubieran sido lo que fueron sin la llamada radio. Pero bueno, eso último que nos cuentas fue en términos de coyuntura nacional. ¿Pero qué más ofrecía la radio? Por otro lado surgen las radionovelas. La primera en 1938, cuando el antioqueño Emilio Franco escribió y produjo la novela Yung Fu, basada en la exitosa producción cubana Chanli Po de 1934. Pero el verdadero auge de las radionovelas en el país comenzó en los años 50. En fin, los radioteatros y radioconciertos eran otra maravilla que te podía ofrecer la radio. Desde sus primeras etapas, la radio se constituyó en el teatro de la mente. Pérez y Castellanos, 1998. ¿Y saben otra cosa también? Hubo un enfrentamiento de comunicaciones. Por un lado, la prensa y por el otro, la radio. Pues esta última daba noticias, pero era información sacada de la prensa. Leían en las emisiones lo que allí se encontraban, pero la prensa no se quedó quieta, no señor. Iba a trabajar gratis para la radio. Por ello se expidió en marzo de 1934 el decreto 627 que prohibió a las emisoras leer las noticias aparecidas en los periódicos antes de transcurrir 12 horas de su publicación. Y si se preguntan por qué la radio no sacaba la información por su propia cuenta, pues la respuesta es que no tenían el personal que hiciera esto. Pero hablando de la prensa, medio comunicativo que no se escapa de ser herramienta para la política, ahora se le sumaba a la radio, pues los partidos vieron en el nuevo medio otro instrumento de acción política. Exacto, y fue así como el presidente López Pumarejo se convirtió en el precursor de los que se llamaría los radioperiódicos. Este formato inició en 1933 con la transmisión de La República Liberal en la emisora La Voz de la Víctor. ¿Y para qué hacía esto? Bueno, pues la idea del mandatario era poder defender y promocionar sus ideales. La herramienta radial era fundamental para los partidos políticos. Y es por eso que el conservatismo no se iba a quedar quieto. En respuesta al movimiento y estrategia del presidente liberal Alfonso López Pumarejo, el Partido Conservador decidió presentar una emisora que le permitiera retomar el poder nacional, la cual tomó el nombre de La Voz de Colombia. Pero imagínense que ya existía una con este nombre en Cali. Entonces Laureano Gómez decidió comprarle el nombre a su dueño. Ahora, esa emisora sería el órgano oficial del Partido Conservador, junto con su periódico El Siglo, fundado en 1918. Y es aquí cuando le damos la bienvenida a los radioperiódicos, que sacaban la información por su propia cuenta, por fin. Y esta fusión entre los medios escritos y radiales por parte del Partido Político Conservador también fue utilizada tiempo después por el gaitanismo en el 47. Y el significado que fueron obteniendo estos medios se pudo ver en los hechos violentos ocurridos en el Bogotazo, en donde las personas llenas de rabia atacaron los edificios y oficinas de los lugares que publicaban e informaban las ideas de sus opositores. Al sonido de nuestra característica serán las 12 del día en Costa Rica, Centroamérica, México y Chicago. El medio en definitiva era un instrumento comunicativo muy innovador. Las personas se reunían frente a una radio a escuchar la programación de entretenimiento que había, a informarse de lo que ocurría nacionalmente o de los nuevos productos en el mercado. La radio era fundamental para la gente, mejor dicho, y con gran razón, pues era la fuente del conocimiento de aquellos que no podían leer. En el aire, Radio Super, desde la hermosa ciudad de Bogotá, emisora fundamental de la cadena Super, orgullosamente colombiana. Vaya, la radio sí que fue persistente, pero ahora remontémonos a 1940.
Mientras el mundo está en conflictos por la Segunda Guerra Mundial, aquí en Colombia tenemos un presidente liberal tibio porque era más conservador. Uy, ¿cómo es eso? Pues mi querida Natalia, te estoy hablando de Eduardo Santos, ese mismo que prohibió a los sindicatos la intervención política y minimizó los problemas sociales del país. Déjame adivinar. ¿Las minorías sociales volvieron a quedar marginadas? Exactamente, pero ¿sabes por qué te cuento esto? Porque ahí fue el inicio de una fuerza independiente que se llamaría después los gaitanistas. Aunque ustedes sabían qué pasó con la radio en esos años de guerra mundial y el gobierno de Santos, pues se convirtió la radio en instrumento de publicidad. Tiene la seguridad de encontrar en Panamericana todos los formularios para el pago oportuno de sus impuestos nacionales y distritales. Vehículos, predial, industria y comercio, IVA, retefuente, declaración de renta y complementarios, certificado de ingresos y retenciones, en fin, todos los formularios. Ahora vaya a la fija a cualquiera de las 20 librerías y papelerías de Panamericana y compre a tiempo los formularios para pago de impuestos. Otro servicio de Panamericana. Bueno, seguimos en el año 1940 y hubo un acontecimiento importantísimo y fue el nacimiento de la radio continental. Somos Todelar, somos sintonía, somos profesionales, somos la voz de Bogotá, HJCE, 890 kHz. Esta es Radio Continental, HJCE 890 AM, una emisora Todelar. Claro, ¿cómo podría olvidarse? Después se llamaría Todelar, que estaría con varias emisoras del país. Me acuerdo que pasaba al mediodía la publicidad de la farmacéutica alemana Bayer. Focus de Bayer, el analgésico hecho especialmente para el dolor de cabeza. Focus, de insuperable tolerancia, se concentra en aliviar rápidamente el dolor de cabeza. Focus de Bayer, para el dolor de cabeza del ritmo de... Pero escúchenme este dato importante que me acabo de encontrar. En el gobierno de López Pumarejo se expidió la Ley 6 de 1943, la cual dictaminó que la dirección de los servicios de correo y telégrafos de firma extranjera que por 20 años habían sido controlados por la Marconi Wireless Telegraph Co. quedará en manos del gobierno nacional. Muchachos, ¿quieren que les cuente algo, pero aquí entre nos? Un joven paisa llamado William Gil Sánchez fue uno de los que conformó la cadena radial colombiana o actualmente Caracol. Ah, por supuesto, desde ahí empezó la influencia de consolidación de la radio en Colombia porque las emisoras ahora abordan el comercio, la política y la cultura. La guerra tuvo ese impacto positivo, pues hubo un avance tecnológico, pero ¿saben? Yo opino que hay también... La radio fue atractiva para los políticos y sus intereses. Por ejemplo, Caracol quedó con inversionistas y políticos liberales. Pues es que ese control ya estaba avisándonos sobre ese trágico 9 de abril de 1948. Eso tuvo un antes. Debemos mencionar que a mediados de 1945 el ministro de Correos y Telégrafos, Luis Guillermo Echeverry, presentó un proyecto de ley ante la Cámara que era un atentado contra la libertad de palabra. Ay, Johan, no me digas eso. Pero por fin que se retiró ese proyecto, porque los radiodifusores pelearon. Fueron 10 emisoras nacionales que lucharon con el ministro Echeverry. A los colombianos en el exterior, aló a los colombianos en el exterior, aló a los colombianos en el exterior, a la 1:30 del día 9 de abril de 1948, a la abril de 1948, entre las 6:14 y 15 fue asesinado por un policía conservador, el doctor Jorge Eliezer Gaitán, por órdenes del Partido Conservador y del gobierno conservador. 4 balazos por la espalda le dio el policía conservador mandado por el gobierno conservador y asesinó a la 1:30 al salir de su oficina el doctor Jorge Eliezer Gaitán, situada en las calles 14 y 15 con carrera séptima.
Acaba de pasar el desastroso Bogotazo, el caudillo ha muerto y con esto el gobierno instauró el decreto 1966 de julio de 1946. En caso de guerra, turbación del orden público o peligro de que se presente estas circunstancias, el gobierno nacional, por decreto ejecutivo, podrá suspender el funcionamiento de los equipos de radiocomunicaciones de las empresas particulares durante el término de la emergencia, sin indemnización de perjuicios o disponer que mediante acuerdo con los propietarios se destinen al servicio del gobierno. Querida Natalia, estábamos en un clima inhóspito para la radio y la intervención del Estado la veríamos en muchos sucesos históricos, pero la radio nunca quiso rendirse. Logró por medio de muchos intentos y de grandes empresarios recorrer todos los rincones de este país para llevar la información a todas las audiencias nacionales. Bueno, Radio Escuchas, ya estamos prontos a terminar nuestra emisión el día de hoy, pero no me quiero ir sin decirles a todos lo que hizo la radio en el país. En la guerra colombo-peruana estuvo ahí la radio en Barranquilla con Elfia Podet para informar sobre el desarrollo de este conflicto. También fue la herramienta que permitió el fortalecimiento de las fuerzas que luchaban en la región de conflicto, la movilización de las mismas y el empoderamiento del nacionalismo colombiano. Después de esa guerra nos transportamos 10 años al golpe de Pasto de 1944, ocurrido el 10 de julio, ese día en que el presidente Alfonso López Pumarejo fue detenido a la fuerza por un grupo de oficiales insubordinados al mando del coronel Diógenes Gil, comandante de la 7ª Brigada. Por su parte, Alberto Lleras Camargo, quien se desempeñaba como ministro de gobierno, encabezó una movilización que sería definitiva en la resolución de este conflicto. ¿Saben por qué? Porque fue quien decidió difundir por medio de todas las emisoras nacionales del país mensajes de calma y de control, asegurándole al pueblo colombiano que el gobierno continuaría reinante frente a las intenciones beligerantes de aquellos insubordinados. Y bueno, creo que hemos llegado al fin de este podcast. Espero que lo hayan disfrutado.